En la enseñanza de esta noche, y si es la voluntad del Señor, la de la próxima semana, a través del desarrollo de la exposición que hace Lucas en torno a cómo el Evangelio se iba expandiendo, vamos a ver paradigmas o enseñanzas o modelos que la iglesia debe tener en cuenta en torno a esa labor de llevar las buenas nuevas a aquellos que no tienen o no han tenido la posibilidad de poder escucharlas. Así que en esta noche y en la próxima vamos a ver aspectos que deben quedar grabados en nuestro ser como iglesia, como creyentes en particular, en torno a la expansión del Evangelio. El Señor Jesucristo, y este es el pasaje principal que nos da el derrotero en torno al estudio de Hechos de los Apóstoles, señaló en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es precisamente un pasaje muy importante el que vamos a estudiar esta noche en torno a ese mandato que da el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Lo que hemos visto hasta el momento en torno a lo que Lucas ha expuesto es que a través de diferentes acciones divinas, como la tribulación que permitió que sucediera en Jerusalén, la iglesia que estaba muy acomodada en Jerusalén tuvo que salir a predicar el Evangelio a otras regiones. Vemos que esto sucedió en Samaria, y hace 15 días estudiamos cómo muchos de los que tuvieron que huir por la persecución de Saulo de Tarso llegaron a Chipre y después pasaron a Antioquía. Así que a través de la tribulación, Dios mismo hizo que la iglesia se moviera para llevar el mensaje del Evangelio a otras regiones. También vimos aspectos de dirección divina, como en el caso de Felipe, que recibe un mandato directo de parte del Señor a que vaya y le predique a un hombre, al eunuco etíope, en un camino desierto, o como cuando estudiamos que Pedro, a través de una visión, es preparado para que después vaya y le predique a un gentil. Hemos visto acciones divinas en torno a estos aspectos de que el Evangelio se expanda y vaya donde la iglesia no hubiese querido ir, sino es porque el mismo Señor lo ha impulsado. Pero a partir del relato de esta noche, veremos la manera, si pudiéramos llamarla típica o natural, que Dios ha determinado para que el Evangelio se expanda. Y esto es en torno a la iglesia local y su acción de misión, Nosotros en la enseñanza anterior vimos cómo Lucas hacia el final retoma la mirada en torno a Bernabé y Saulo de Tarso. Esto lo hace después de haber relatado cómo Agripa I ejercía esa persecución, ese maltrato hacia los cristianos que estaban en Jerusalén, cómo ejecutó a Jacobo, al apóstol Jacobo, y cómo encarceló a Pedro y hizo que los demás apóstoles también tuvieran que huir de Jerusalén para no seguir ese proceso que estaba realizando Agripa I, si no es porque la mano del Señor quitó a este enemigo de la iglesia del camino, este aspecto de persecución no hubiese finalizado. Y vimos que hacia el final del relato, vimos que Lucas fija una vez más su mirada en Bernabé y en Saulo. Acompáñame a Hechos capítulo 12, versículo 25, y miremos cómo Lucas una vez más retoma la mirada después de haberse fijado en Jerusalén y lo que estaba aconteciendo. Una vez más toma a Bernabé y a Saulo en su relato. Dice Hechos 12, 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A dónde volvieron? Lucas nos dice que volvieron. Pues la respuesta es Antioquía. Recuerden que Bernabé y Saulo habían sido comisionados por la iglesia de Antioquía, esta iglesia naciente, pujante, habían sido comisionados para llevar ayuda a los hermanos en la iglesia en Jerusalén, porque se acercaba una gran hambruna y estaban ayudándolos a prepararse en torno a esa hambruna que se acercaba. En el relato de Lucas, a partir de este momento,
nosotros vamos a ver que la iglesia de Jerusalén pasa a un segundo plano. La iglesia en Jerusalén hasta este momento ha sido la iglesia principal en el desarrollo del relato de Lucas, pero a partir de este capítulo 13 de Hechos, la iglesia de Jerusalén pasa a un segundo plano y entra como iglesia plataforma o principal en torno a la expansión del evangelio, la iglesia de Antioquía. Y también a partir de este capítulo 13, Pedro, que ha sido el personaje principal en el relato que nos ha traído Lucas, pasa a un segundo plano y va a aparecer como de aquí hacia el final del libro de los Hechos, que Saulo de Tarso, que en este pasaje que vamos a estudiar se le empieza a llamar Pablo, va a tomar esa relevancia que tiene en torno a la labor de expandir el evangelio. Leamos por favor la primera parte del relato de esta noche, en el cual en esta primera parte, que son los 3 primeros versículos de Hechos capítulo 13, se resalta una característica gloriosa de la iglesia y 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta en torno a esa labor de llevar el evangelio, de expandir el mensaje del evangelio. Leamos Hechos 13, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Este pasaje es muy importante en torno al desarrollo del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque por primera vez vamos a ver a una iglesia local, a la iglesia de Antioquía, que dispone de 2 hombres para que cumplan la labor de expandir el mensaje del evangelio en territorios donde no se había compartido. Esto es importante porque, como resalté ahora, lo que hemos visto son acciones que hace que la iglesia de Jerusalén respondiera, pero no un plan diseñado, una actitud tomada en torno a dar 2 de sus hombres para que lleven el mensaje del evangelio. Tony Mérida dice en torno a este punto: hasta ahora en Hechos el evangelio ha avanzado fuera de Jerusalén principalmente debido a la persecución y a algunos casos especiales de intervención divina, como cuando Pedro fue llamado a visitar a Cornelio y Felipe se encontró con el etíope. En otras palabras, hasta este punto la gente ha sido forzada a salir de Jerusalén y como resultado ha emprendido esfuerzos misioneros. Pero en este pasaje en particular somos testigos de un intento planeado de llevar el evangelio al mundo. Y en medio de esta importante narración que leemos del versículo 1 al versículo 3, se resalta una característica gloriosa de la iglesia de Cristo. En esta iglesia de Antioquía, en esta iglesia pujante y en esta iglesia que se convierte en plataforma para la predicación del evangelio. La característica que brilla y que Lucas lo expone en lo que hemos leído en estos 3 versículos es su diversidad étnica y social. Su diversidad étnica y social. Volvamos a leer el versículo 1 de Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Lucas nombra a algunos de aquellos que servían en la iglesia local de Antioquía, algunos de sus ministros. Nombra a Bernabé, y nosotros sabemos por el mismo libro de Hechos de los Apóstoles que Bernabé era oriundo de Chipre. También vemos a Simón. Simón es un nombre común dentro de los judíos, pero aquí se nos señala que hay una distinción en torno a este Simón. Simón es llamado también el negro, Níger es el negro, es la identificación que da Lucas, lo cual nos hace entender que muy posiblemente Simón era de algún país del norte de África, y esto lo podemos señalar porque el personaje que viene a continuación, que es Lucio, dice que es de Cirene, y Cirene precisamente
era una región del norte de África. Así que podremos señalar que tanto Simón el negro como Lucio eran personas que venían del norte de África. También se nos llama o se nos expresa que estaba Manaén, y de Manaén se nos dice que se había criado con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas, lo cual nos expone que Manaén era de una clase social alta que se había criado con uno de los Herodes. Y finaliza señalándonos que estaba también Saulo, y nosotros sabemos que Saulo era de Tarso. Así que en esta rápida visión que nos trae Lucas en torno a estos líderes, a estos ministros de la iglesia de Antioquía, se resalta una característica maravillosa de la iglesia de Cristo, y es su diversidad étnica y su diversidad cultural. Porque esta característica se da por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó toda barrera étnica o cultural. En Cristo somos un nuevo hombre en unión con Él. Repetidamente el apóstol Pablo en sus diferentes epístolas resalta esta gloriosa verdad que tal vez nosotros podemos no llegarnos a sorprender en este siglo XXI, pero que en el siglo I era una característica maravillosa. Ver a diferentes personas de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes etnias, juntos alabando al Señor de gloria, era algo maravilloso. Y no podemos dejarlo pasar por alto. El apóstol Pablo enseña en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, y alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el aspecto en torno a las misiones? Pues tiene que ver, tiene un aspecto muy importante, tiene una afectación directa en torno a la labor misionera que estaba por comenzar. Pues en la mente de quienes serían enviados y que pertenecían a la iglesia en Antioquía, no existía distinción de razas o etnias que impidieran que el evangelio fuese predicado. Si nosotros hemos encontrado algo aún en medio de lo que llevamos dentro del libro de los Hechos, era esa barrera, esa pared que impedía muchas veces la libre exposición del evangelio a otros. Hace 15 días, cuando estudiamos cómo se forma la iglesia de Antioquía, leímos que estos que salen de Jerusalén huyendo de la persecución de Saulo de Tarso, pasaron por diferentes regiones, pero solo hablaban a los judíos, por esa barrera étnica. Aquí nosotros vemos ya en la iglesia de Antioquía establecida la iglesia de Cristo con este aspecto maravilloso multicultural, y esto es algo muy importante en torno a la labor que iban a realizar. Ken Hutz señala lo siguiente: el perfil perfecto para una iglesia misionera se exhibió allí en Antioquía. Era un microcosmos de lo que la iglesia se convertiría en el mundo. Esto no fue un accidente, sino una obra deliberada de Dios. Y Lucas, en ese versículo 1 del capítulo 13, al expresarlo, tal vez él mismo no era consciente de lo que estaba señalando, pero el Espíritu Santo deja registrada una verdad maravillosa en torno a la iglesia de Cristo. La diversidad en la iglesia de Cristo es algo hermoso. El apóstol Juan, en la visión que tiene y que nos trae el Apocalipsis, puede ver la iglesia de Cristo reunida. Esto que voy a leer está en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 10. Y dice Juan en esa visión que tiene a la iglesia reunida delante de su rey. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, dice el apóstol Juan. Y la iglesia de Antioquía, base de la expansión del evangelio, refleja esta gloriosa verdad.
Pero además de esta característica, que ya vimos la implicación que tiene en torno a la labor que se iba a realizar, también podemos señalar aspectos, yo he llamado teológicos, o aspectos o principios importantes en torno a la labor que la iglesia de Antioquía impulsaría, la misión, la evangelización. Y el primero de ellos es ver quiénes eran los que componían o cuál era el liderazgo del que se componía la iglesia en Antioquía. Lucas nos dice que había en ella, en el versículo 1, dice que había pastores y maestros, y señala a los 5 hombres que ya hemos referenciado, de los cuales realmente no podemos estar seguros si había una distinción entre este era un maestro y este era un profeta, ¿cierto? No podemos hacer esa distinción, sino que se nos nombra que había profetas y maestros, y se nos dan los 5 nombres, así que no podemos hacer la distinción, no, Bernabé era un profeta y Saulo era un maestro, porque muy posible Dios había capacitado a estos hombres para que cumplieran estas 2 labores. Este es un aspecto que Lucas no nos señala. Lo que sí podemos decir, y es la intención tal vez que tiene Lucas aquí, es que la iglesia local de Antioquía era una iglesia fuerte en su direccionamiento espiritual. De eso no tenía ninguna duda. El oficio profético todos conocemos que era fundamental en el siglo I, cuando todavía no estaba conformado el canon. Y el oficio de maestro era fundamental porque presentaba las escrituras del Antiguo Testamento y mostraban cómo Cristo era el cumplimiento de la promesa mesiánica que en ella se encontraba. Así que era fundamental estos 2 oficios, el del profeta y el oficio de maestro. Schnabel expresa lo siguiente: los roles de los profetas y maestros en conjunto implicaban un equilibrio necesario para la vida de cualquier iglesia. Una apertura a nuevos conocimientos y desarrollos inspirados por el Espíritu, que era el rol del profeta, equilibrado por una lealtad a la tradición enseñada e interpretada, que era el rol del maestro. Y mis amados hermanos, sin lugar a dudas, esta iglesia en Antioquía necesitaba este tipo de liderazgo. Pues al estar en una ciudad cosmopolita, en una ciudad llena de diferentes creencias, sin lugar a dudas esta iglesia enfrentaría de continuo ataques de novedades teológicas. De allí que se necesitara maestros que formaran bien a la iglesia, que fuera fuerte doctrinalmente. Conocemos lo que dice el apóstol Pablo a las iglesias del Asia Menor en Efesios 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que Lucas nos referencie cómo estaba compuesto el liderazgo en la iglesia de Antioquía, nos referencia el peso doctrinal que esta iglesia manejaba, lo cual era muy, muy necesario. Ahora, este aspecto es fundamental, porque de allí saldrían hombres para expandir el mensaje del Evangelio. Esta iglesia, como ya lo he expresado, es base, es plataforma en torno a la expansión del Evangelio. Y la expansión del Evangelio debía realizarse enviando hombres maduros en fe y maduros en doctrina. Porque la experiencia ha mostrado que se presenta un gran daño cuando una iglesia local envía hombres sin el carácter o sin la preparación doctrinal adecuada. Más que un beneficio, es un daño. J.C. Ryle decía, los ministros ignorantes pueden ser ordenados y enviados por parte del hombre, pero no son enviados por parte de Dios.
Y eso es precisamente el segundo aspecto a señalar en torno a la misión y a la evangelización que nos señala el versículo 2. Leamos, por favor, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, a estos hombres que estaban allí, que conformaban ese liderazgo de la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y ese es el segundo aspecto a resaltar aquí. Dios mismo es quien llama a ejercer este glorioso servicio, este glorioso ministerio de expandir el evangelio a lugares donde no se ha expuesto. Nosotros nunca podemos desvincular el accionar del Espíritu Santo en el avance de la iglesia. Y aquí, en medio de la decisión de la iglesia local de Antioquía de enviar hombres a evangelizar, vemos que surge de la dirección del Espíritu Santo, quien seguramente, por boca de alguno de los profetas allí presentes, indicó que Bernabé y Saulo debían ser separados para dicha labor. Así que es la dirección del Espíritu Santo quien toma la iniciativa, y este es un aspecto importante como segundo principio a aprender en torno a este aspecto de la evangelización. Pero, y esto es también muy importante resaltar como tercer principio teológico, es que ese direccionamiento lo hace en relación con la iglesia local. Mira lo que dice el versículo 3 de Hechos capítulo 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los despidieron. Y el hecho de que les impusieran manos sobre ellos indicaban que esta labor de Bernabé y Saulo la realizarían en representación de todos los que componían la iglesia local. La imposición de manos no era para transmitir algún tipo de don o algún tipo de cualquier cosa, no, era para mostrar que la iglesia estaba de acuerdo con este direccionamiento y que estos hombres hacían parte de la labor de la iglesia, de esa labor que ellos iban a desempeñar. Así que este principio de ver que la iglesia es direccionada por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien dice que aparten a Saulo y a Bernabé para esta labor, pero nunca desvinculado con la iglesia local, lo cual lo vemos a través de la imposición de las manos de la iglesia hacia Saulo y hacia Bernabé. John Stott resalta lo siguiente: ¿no sería apropiado decir que el Espíritu Santo los envió ordenando a la iglesia hacerlo y que la iglesia los envió habiendo sido dirigidos por el Espíritu para hacerlo? Este equilibrio sería un saludable correctivo ante extremos opuestos. El primero es la tendencia al individualismo por el que un cristiano exige la guía personal directa del Espíritu sin ninguna referencia a la iglesia. El segundo es la tendencia al institucionalismo, donde la iglesia hace toda la toma de decisiones sin ninguna referencia al Espíritu. Así que vemos este aspecto de conjunción de la dirección del Espíritu Santo, pero no desvinculada con la iglesia en torno a esta labor. Y es por esa razón que cuando Bernabé y Saulo regresan de su labor a cumplir, lo primero que hacen es venir a la iglesia local y exponer lo que habían desarrollado, sin perder Hechos capítulo 13. Vamos por favor a Hechos capítulo 14 y leamos el versículo 26. Esto es una muestra de lo que va a hacer Saulo y Bernabé, de que la labor que realizaron estaba en unión con la iglesia local de Antioquía. Dice Hechos capítulo 14, versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe
a los gentiles. Eso fue lo primero que hicieron, reunir a la iglesia y contar por qué partieron como parte de la iglesia en torno a esta labor. Así que la obra de la expansión del evangelio debe surgir a partir de la iglesia local, porque la iglesia local tiene la responsabilidad de enviar personas capacitadas, personas que se pueda dar testimonio de su carácter apropiado para esta labor y con el apoyo económico también para realizar esa labor. Ejercicios aislados que surgen de motivaciones particulares pueden llegar a ser más perjudiciales que beneficiosas. Pueden surgir de la pasión de alguien que quiere servir al Señor, pero también puede ser que la persona no sea la indicada para realizar esa labor. De allí la sabiduría del Señor, de que sea a partir de la iglesia local que la misión debe surgir en torno a la expansión del evangelio. Y los versículos 4 y 5 de Hechos capítulo 13 nos exponen la puesta en marcha del ministerio de Bernabé y de Saulo. Y en estos versículos podemos encontrar una ilustración de la necesidad de aquel que se embarca a este servicio. Y esa necesidad es que sea por llamado divino y no por motivaciones personales. No es casualidad este relato del versículo 4 y 5 en torno al principio que he presentado en torno al versículo 2 y 3, que vuelvo a reiterarlo. Principalmente el Señor desea que el aspecto de evangelización, de misión, de abrir una nueva obra, surja a partir del seno de la iglesia local. Porque la iglesia local tiene la responsabilidad de dar fe de aquel que ha sido enviado, está capacitado para hacerlo doctrinalmente y es una persona con el carácter apropiado para realizarlo. En el versículo 4 y 5 entonces se expone el inicio de este ministerio de Bernabé y Saulo. Leemos: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, termina diciendo Lucas. Es importante ver cómo Lucas resalta una vez más el hecho de que Bernabé y Saulo eran enviados de parte del Espíritu Santo. Mira esa parte que dice en el versículo 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Y esto es fundamental porque desde la puesta en marcha del servicio de Bernabé y Saulo es claro que abrir campos fructíferos para el Evangelio no es una labor sencilla. No es una labor sencilla. No es suficiente la pasión y la motivación que alguien pueda mostrar por esa labor. Los viajes en el siglo I eran desgastantes y siempre conllevaban peligros. El mismo apóstol Pablo, más adelante, dando testimonio del sufrimiento que había experimentado por servir a Cristo, expresa lo siguiente: no pierdas Hechos capítulo 13 y acompáñame a 2 de Corintios capítulo 11 y leamos parte del versículo 25 hasta el versículo 26. Aquí Pablo va a expresar estos aspectos complejos que el siglo I exigía en torno al desplazamiento. Pablo dice, hacia el final del versículo 25, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Esto que he resaltado de lo que Pablo señala aquí muestra el aspecto complejo que eran los desplazamientos en el siglo I. Representaban muchos peligros y unas grandes distancias. Estas son referencias a lo que se enfrentó el apóstol Pablo en sus desplazamientos. Las distancias que debían recorrer y los tiempos que conllevaban eran muy grandes. Por ejemplo, en lo que se nos narra en el versículo 4 y 5.
Bernabé salen de Antioquía y recorren 25 kilómetros hasta Seleucia, que era un puerto para partir hacia Chipre. Y de allí se embarcan y navegan hasta Chipre a una distancia de 100 kilómetros. Y mis amados hermanos, eso no era con la tecnología que hoy poseemos. Estas distancias por tierra principalmente eran realizadas a pie. Y las distancias por mar eran en embarcaciones de vela. Y era peligroso. Cuando estaba escribiendo esto en torno a la prédica, vino a mi memoria unas fotos que tiene mi papá cuando estaba joven. Y yo lo veía parado frente a un avión de hélices. Y yo decía, yo jamás me montaría en ese avión. Jamás me montaría en un avión de ese tipo. Pero bueno, ese era el desplazamiento en la época de mi papá. Si yo montándome en los aviones ahora sufro, en un avión de hélice no me hubiera montado nunca. Pues mucho más eran los desplazamientos peligrosos en el siglo I, en un barco de vela con las diferentes circunstancias climáticas que se presentaban. Si navegar en el mismo lago de Galilea era peligroso con las diferentes tormentas que se levantaban, navegar por el mar no era fácil. Así que desde el mismo inicio del desarrollo del ministerio de llevar el evangelio a otras regiones, se mostraba la dificultad que tenía esta labor. En torno al servicio del misionero del apóstol Pablo, Eckhart Schnabel señala lo siguiente: una estimación conservadora de las distancias que recorrió Pablo durante su obra misional entre el 32 y el 65 después de Cristo indica que viajó al menos 25,000 kilómetros, de las cuales unos 14,000 kilómetros representan viajes por tierra, con toda probabilidad a pie, señala Schnabel. Mis amados hermanos, desde el inicio del viaje, la labor de evangelización, de expandir el evangelio, muestra que no era fácil. Es por eso que cuando leemos el final del versículo 5 del capítulo 13 de Hechos, hay algo que nos debe llamar la atención. Dice, tenían también a Juan de ayudante. ¿A cuál Juan? Pues a Juan Marcos, que había venido con ellos desde Jerusalén. Y el lector debe preguntarse, pero este joven no se nos dice en ninguna parte que no fue comisionado por el Espíritu Santo. Hasta aquí se nos ha enfatizado en 2 veces que Bernabé y Saulo habían sido direccionado a la iglesia por parte del Espíritu Santo que los apartaran para esta labor. Y también al inicio del versículo 4 se reenfatiza que el Espíritu Santo era quien enviaba a Bernabé y a Saulo. Pero no se nos ha dicho nada en torno a Juan Marcos. Seguramente, con muy buenas intenciones, Bernabé y Saulo decidieron llevar a Juan Marcos. Por eso no nos debe sorprender que muy temprano encontremos tirando la toalla a este joven. Miremos lo que dice el versículo 13, la parte B del capítulo 13 de Hechos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y todos sabemos, o la gran mayoría, que esto trajo hacia futuro unas consecuencias muy dolorosas para esta pareja de predicadores del Evangelio. Acompáñame a Hechos capítulo 15, versículo 37. En otra labor por iniciar de llevar el Evangelio, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y pues casi siempre cuando uno llega a este evento de la separación de Saulo, de Bernabé y Saulo, uno dice, no, pues mejor, se crearon 2 equipos evangelísticos, pero esto fue doloroso. Y esto fue traumático y no fue un buen ejemplo para la iglesia. Así que
Todo hay que verlo desde dónde parte. Y lo que nos enseña este aspecto es lo que hemos venido resaltando. Esta labor de llevar el evangelio debe surgir de la iglesia local en torno a la dirección del Espíritu Santo y con la responsabilidad de la iglesia de señalar el carácter y el conocimiento de la persona que va a ejercer dicha labor. Juan Marcos, sin lugar a dudas, en el futuro sería de gran utilidad para el evangelio, lo sabemos. Pero en el tiempo del inicio del primer viaje misionero no era el tiempo adecuado. Ken Hughes, de una forma graciosa, expuso lo que pudo haber acontecido. Él dice: creo, considerando lo que sucedió después, que el joven Juan Marcos estaba enamorado del romance de la aventura. En su mente se vio a sí mismo acompañando a Bernabé y Saulo mientras conquistaban el mundo. Probablemente esperaba ver el milagro de la iglesia de Antioquía duplicado en otros lugares. Estaba el atractivo de un crucero a la isla feliz donde los olivos brillaban al sol. Pero una vez inició el viaje misional, la realidad se hizo presente rápidamente. Todos estaban cansados, incluso agotados. Los alojamientos no siempre fueron los mejores y pronto el romance se esfumó. Marcos comenzó a preguntarse por qué había venido a este viaje, señala Ken Hughes. Así que remarco una vez más la labor de expansión del evangelio, la apertura de obras nacientes. Debe surgir desde el seno de una iglesia, debe ser apoyada por ella y direccionada por ella, porque buenas intenciones han terminado en más bien daño que en beneficio para la expansión del evangelio. Después de enfatizar este aspecto, leamos una vez más el versículo 4 y 5 de Hechos capítulo 13. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Chipre? ¿Por qué tomaron esa dirección Bernabé y Saulo? Podríamos responder de esta manera: posiblemente escogieron Chipre como destino inicial de la labor que iban a realizar, porque como ya vimos, Bernabé era oriundo de esa región y sin lugar a dudas uno desea que sus seres cercanos escuchen el bendito mensaje del evangelio. Además de que muchos que hacían parte ahora de la iglesia de Antioquía seguramente les habían relatado que ellos ya habían hecho una labor inicial allí en Chipre. Recordemos en Hechos capítulo 11, versículo 19, lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ya había una labor que se había iniciado en Chipre. Así que es otra posibilidad de por qué escogieron Chipre. Lo que sí nos señala Lucas es que llegaron a la parte oriental de la isla, a la ciudad que en el pasado había sido la principal de Chipre, Salamina. Y también Lucas nos expone algo que va a ser repetitivo en Bernabé y Saulo cada vez que llegan a una nueva región a predicar el evangelio. Y esto era que buscaban una sinagoga, y lo que hacían era ir a la sinagoga a predicar el bendito evangelio. Como dice el versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué en una sinagoga? Si lo que estaban haciendo era adentrándose en territorios gentiles. Y respondemos de la siguiente manera: porque el hecho de que el evangelio no se limitaba solamente a los judíos, tampoco quiere decir que los excluía. Por el contrario, ellos mejor que nadie conocían las sagradas escrituras, anhelaban el cumplimiento de la esperanza mesiánica, la venida del Rey prometido. Por eso el apóstol Pablo, en la epístola más teológica que escribió en Romanos, en torno al evangelio, dice:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En un sentido pragmático, podemos decir que ellos tomaban este derrotero de ir primero a una sinagoga, porque allí en una sinagoga seguramente estaban también, además de judíos, los temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios eran gentiles que habían adoptado, habían abrazado la fe de los judíos y que seguramente al escuchar el mensaje del Evangelio que señalaba este aspecto del Mesías prometido, no solamente como particular para los judíos, sino para todos aquellos que vinieran a él, podrían salir a sus casas a predicar este bendito mensaje. Así que pragmáticamente podíamos decir, sería una base o una plataforma en torno a cómo llegar a más personas. Por eso escogían ir a una sinagoga. Pero en un sentido teológico, podemos señalar que la esperanza mesiánica surgió en el seno de la historia redentiva judía. Y a ellos era necesario anunciar primero que el Cristo prometido era Jesús. Adelantémonos unos versículos en torno a un texto que vamos a estudiar la próxima semana y leamos lo siguiente para poder entender, más allá del aspecto pragmático, que podríamos señalar que bueno, lo hacían porque encontraban una base de dónde exponer el mensaje, miremos el aspecto teológico del por qué llegaban siempre a una sinagoga. Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, ahí en la sinagoga y dirigiéndose a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Pero ojo con la base teológica que coloca Pablo, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y bueno, ¿cuál es el punto allí? El punto allí es que este pasaje que toma Pablo como base teológica, lo que hacían es Isaías capítulo 49, versículo 6. Vayamos a Isaías capítulo 49, versículo 6, para que entendamos por qué este derrotero que vamos a encontrar en todo el libro de Hechos en torno a por qué primero iban a una sinagoga. Isaías capítulo 49, versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Aquí está hablando de esa labor del siervo de Dios. Le dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El pasaje que Pablo asume como su guía teológica en torno a compartir el Evangelio señalaba que claramente primero era las tribus de Israel y después hasta lo último de la tierra. David Peterson dice lo siguiente: la cita de Isaías 49:6 implica que Pablo compartió el Evangelio con los judíos primero porque creía que estaba cumpliendo el papel del siervo del Señor al restaurar a las tribus de Jacob y reunir a un Israel renovado para Dios antes de ser luz para los gentiles. Lucas indica que Pablo estaba actuando por razones más que pragmáticas al predicar primero a los judíos. Tenía una razón teológica y de una manera maravillosa. Se veía como ese siervo que tenía que cumplir ese papel. Claramente apunta a nuestro Señor Jesucristo y su obra, pero Pablo sabía que el mensaje de la obra de ese siervo de Dios, él tenía que anunciarlo, y por eso ese era el aspecto teológico que señalaba que Saulo tomara esta labor. Versículo 6, la parte A de Hechos capítulo 13. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice el versículo 6, iniciando. O sea, desde Salamina, dice,
desde Salamina, ¿cierto? De Salamina, que era la parte más oriental, la ciudad más importante en la parte oriental, se fueron recorriendo toda la isla de Chipre hasta la parte occidental, hasta que llegaron a Pafos, que era, digámoslo así, en el momento la ciudad más importante de Chipre. Lucas realmente no nos señala, se nos dice que nos imaginamos que cada vez que llegaban a una región nueva de la isla, hacían lo mismo, entraban a la sinagoga y exponían el evangelio, pero Lucas no nos señala el resultado de dicha obra, ni siquiera nos señala qué mensaje compartían. Esto lo vamos a ver, si es la voluntad del Señor, la próxima semana, donde veamos un ejemplo del mensaje que compartían. Es una prédica maravillosa. ¿Qué era lo que compartían los apóstoles al predicar de Cristo? Aquí nos señala este aspecto porque Lucas está muy interesado en llegar a un evento que demarca aspectos que son muy importantes a entender en torno a la labor de la expansión del Evangelio. Leamos del versículo 6 al versículo 8 de Hechos capítulo 13. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mis amados hermanos, la expansión del Evangelio, sea que se lleve el mensaje del Evangelio a otros territorios, o sea que se atraviese la calle y se predique a un vecino el Evangelio, siempre enfrentará resistencia de parte de Satanás. Siempre enfrentará resistencia de parte de Satanás. Y aquí nos vamos a encontrar, en este relato que trae Lucas, un ataque frentero, un ataque directo. Un judío a quien Lucas describe como un falso profeta y un mago. Un judío mago es algo que no cabía en el pensamiento, porque claramente la ley del Señor señalaba la prohibición de todo tipo de hechicería, de todo tipo de encantamiento. Pero este hombre, que se llamaba Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús, hijo de salvación, había utilizado sus engaños, había utilizado sus encantos, sus hechizos para prestar servicio al procónsul de la isla, quien era la máxima autoridad de parte del imperio en esa región. La pregunta de por qué este malvado no quería que el procónsul aceptara el mensaje del Evangelio, podemos responderla desde un aspecto humano. Este hombre sabía que su posición, su labor estaba en peligro. Si el procónsul creía el mensaje del Evangelio, él ya no sería la persona que le guiaría en consejo. Pero el hecho principal es espiritual. Es algo que trasciende al aspecto humano. Este hombre era un instrumento de Satanás, y como Satanás siempre desea robar cualquier semilla del Evangelio que llegue a una persona. Siempre quiere robar ese pequeño aspecto que se ha sembrado en alguien en torno al Evangelio. Amados hermanos, siempre encontraremos de parte de Satanás, cuando compartamos el Evangelio, resistencia, y esto no puede ser una sorpresa para nosotros. Tony Mérida dice: espere una guerra espiritual cuando haga el ministerio del Evangelio. Los cristianos de hoy tendrán la oposición no solo de los terroristas islámicos, sino también de los secularistas, de los medios de comunicación, de los profesores universitarios y de aquellos a los que les gusta discutir. La oposición, como hemos visto, es inevitable. Es importante que no asuma que está en el lugar equivocado cuando enfrente oposición. De hecho, puede indicar que está exactamente donde deberías estar.
Pero así como Satanás tiene sus ministros, sus servidores, el Señor ha capacitado a los suyos. Y es a partir de este momento, en el relato de Lucas en torno al libro de los Hechos, donde Saulo de Tarso deja de ser referenciado con ese nombre y se empieza a llamar por su nombre Pablo. Capítulo 13, la parte inicial del versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo. A partir de aquí, nunca más se va a volver a referenciar a Saulo como Saulo, tal vez en uno de los momentos en que se cuenta el testimonio de cómo fue convertido por el Señor. Pero a partir de aquí, en torno al ministerio, es Pablo, el apóstol Pablo. A la pregunta, ¿por qué el cambio de nombre de Saulo a Pablo? Muchos han respondido de maneras diferentes. Algunos han dicho que es en honor al primer converso gentil, el procónsul Pablo. Otros han dicho que no, que lo que pasa es que el nombre Pablo significa pequeño y él quería verse referenciado de esa manera frente a su labor que realizaba por el Señor Jesucristo. Pero la verdad es que Pablo o Saulo era un ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos tenían hasta 3 o 4 nombres. Y cuando inicia el ministerio hacia los gentiles, era más apropiado utilizar su nombre en relación con los gentiles y no con los judíos. Esa es la razón principal de por qué el cambio de nombre. Howard Marshall dice: como ciudadano romano, Pablo habría llevado 3 nombres, el tercero de los cuales habría sido el latín Paulus. ¿Cuáles fueron sus primeros nombres? No lo sabemos. Un ciudadano romano podía aún tener un cuarto nombre, dado al nacer y usado como nombre familiar. En el caso de Pablo, este podría haber sido su nombre judío, Saulo, que usaría en un ambiente judío. El cambio de nombre aquí, a la forma que se usa Pablo en sus cartas, corresponde a su entrada en un ambiente principalmente gentil. Así que es algo más bien de utilidad que de una expresión o como hemos visto que se señala. Lo que sí nos dice Lucas es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, vio la realidad de lo que estaba detrás de esta oposición y expresó lo siguiente, versículo 9 de Hechos capítulo 13. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este Bar Jesús no era un hijo de salvación, sino un hijo del diablo, lleno de mentiras, engañando a quienes querían venir a la verdad, como el procónsul Sergio Pablo, a quien Lucas ha llamado en el versículo 7 un varón prudente, porque al escuchar que había hombres proclamando el camino que lleva a la salvación, quiso escuchar lo que ellos enseñaban. Y este, sin lugar a dudas, era un triunfo para la iglesia de Cristo. El evangelio llega al hombre de mayor poder en la isla, y sin duda Satanás quería evitarlo a toda costa. Derek Thomas dice: sin duda Satanás vio la importancia de evitar la conversión de la figura política más importante de la isla de Chipre en su primer viaje misionero. Pero Satanás fue completamente derrotado porque Dios se había propuesto que Sergio Paulos llegara a una fe salvadora en Jesucristo. No importa lo que Satanás intente hacer para oponérsele, las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de la iglesia, termina señalando Tomás. Y la derrota de Satanás se hace evidente en el castigo de este falso profeta, la ceguera, una expresión externa del estado interno de este hombre. Versículo 11. Ahora pues, dice Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano.
Yo quiero que paremos un momento aquí y nos imaginemos a Pablo expresando estas palabras. Y seguramente debió conmoverse al mismo tiempo que pronunciaba la sentencia, porque él mismo en el pasado, siendo un enemigo de Cristo, había sido castigado de la misma manera. Pero al igual que él, y aún con estas fuertes palabras, había esperanza para este hombre Bar Jesús. Así como Pablo en el pasado, el castigo no era definitivo sino temporal. Se le dice, y no verás el sol por algún tiempo. En medio de la oscuridad, la luz del Evangelio podría surgir aún en el corazón de este falso profeta y poder llegar realmente a ser Bar Jesús, un hijo de Jesús, como su nombre lo expresaba. Ese es el poder del Evangelio. Esta acción de Pablo, mis amados hermanos, nos enseña que hay momentos en la expansión del Evangelio, en el compartir del Evangelio, que la firmeza de nuestras afirmaciones deben ser evidentes. No en señalar castigos temporales, sino la realidad de un castigo eterno donde ya no hay posibilidad de salir de él. El mensaje del infierno es un mensaje importante en torno a la expansión de la verdad del Evangelio. Y sin dudas, en torno a lo que había acontecido, el procónsul Paulo debió haber quedado impresionado de ver a quien antes seguramente había admirado, a este hechicero, que tal vez temía verlo buscando como un ciego asirse de algo, de que alguien se apiadara de él para ser conducido. Versículo 11, parte B. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y sin duda alguna, aunque este fue un evento que ayudó al procónsul a salir del engaño, lo que maravilló al procónsul Pablo no fue este evento, sino que lo que maravilló al procónsul Pablo fue el mensaje del Evangelio que Pablo y Bernabé predicaban. Versículo 12 de Hechos 13. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado de la doctrina del Señor. Porque, mis amados hermanos, el Evangelio es una noticia sorprendente. Seres pecadores siendo aprobados por el Dios Santo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y en ello nos gozamos, mis amados hermanos.